bienvenidos a Vive el Agua. El agua es vida y no se privatizará la vida. Quédese con nosotros para que vean que es el programa institucional de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, el sindicato de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la capital. Cambio climático es nuestro tema de hoy y nos concierne a todos. En el año de 2016, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá se convierte en la primera empresa del país certificada por Icontec como carbono neutro. Este logro es el resultado de la implementación de acciones reales, medibles y continuas con el tiempo para reducir las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero generadas por la organización en el marco de su compromiso ambiental. Para obtener esta certificación, la empresa atendió cada uno de los pasos definidos en la guía de neutralidad de Icontec. Así, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá garantiza la implementación de una estrategia de mitigación de los efectos del cambio climático dirigida a la sostenibilidad de los servicios que presta y se adelanta en la preparación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia en la COP21 de París, la reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país con relación a las emisiones proyectadas al 2030. Todo lo que tiene que ver con cambio climático merece toda nuestra atención. Además, se dice que en Bogotá los aguaceros aumentarán entre un 10 y un 12% en un horizonte hacia 50 años y serán más intensos que los actuales, todo por efectos del cambio climático. Hoy nos acompañan expertos que nos van a hablar sobre este tema. Saludamos a Joana Cifuentes, de Proyectos de KLN, es licenciada en Biología. Bienvenida a Vive el Agua. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes para todos los televidentes. Y bueno, vamos a empezar a hablar muy importantes temas con usted y también con el ingeniero agrónomo, magíster en medio ambiente, además de la Universidad Humboldt de Berlín. Gracias por aceptar la invitación. Saludamos a Luis Eduardo Solano. Muchas gracias, Gladys, por tu invitación y un saludo muy especial para sus televidentes. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a ustedes y empecemos por contarle a los televidentes, ¿estas cifras que acabamos de dar son ciertas? Porque son preocupantes. Sí, efectivamente. Incluso hace muy poco el IDEAM publicó la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Es uno de los documentos más importantes que emite el país en términos de cambio climático, donde indica efectivamente que todos los municipios del país están afectados por el cambio climático, son vulnerables y en el caso de Bogotá, incluso para finales de fin de siglo, encontraremos que el aumento de las precipitaciones pueden ser incluso del 30%. Y mucho se habla de cambio climático, pero ¿sabemos todos realmente qué es el cambio climático? Sí, claro, el cambio climático se encuentra determinado por el aumento de la temperatura global del planeta, que está causado fundamentalmente por tres razones. La una es la generación de energía a partir de los combustibles fósiles, exactamente como la movilización, el transporte. Y un tercer factor que es muy importante de conocer es el relacionado con la agricultura, en donde, entre otras muchas, existe la deposición de los vacunos fundamentalmente, que produce bastantes emisiones de gas metano, que es muchísimo más dañino que el mismo CO2. Claro que sí, y hemos visto lo que ha pasado en el mundo, precipitaciones de aguas, lluvias, por supuesto, huracanes, ciclones, pero también podemos tomar el lado contrario, cuando hay estos largos periodos de sequía. Hablemos de estos dos puntos, por favor. Bueno, por un lado el tema de los huracanes que han azotado, muy recientemente, no solo las islas del Caribe, sino también encontramos otros eventos como los monzones en la parte de Asia, que han generado una serie de inundaciones y afectaciones, incluso muchísimo más graves de las que han sucedido en zonas como Texas o como las islas del Caribe. ¿Qué pasa con el cambio climático? El cambio climático, relacionado principalmente con el aumento de la temperatura, genera que las aguas de la superficie del mar se calienten y este es digámoslo así, el combustible para los huracanes. Entonces, todos estos vientos fríos y calientes se encuentran y generan que los huracanes se vuelvan mucho más intensos. No aumenta la frecuencia, pero sí la intensidad de los huracanes, haciéndolos, mucho más catastróficos. Y
Y lo que habíamos hablado, cuando es lo contrario, periodos largos de sequía. Sí, es que tenemos ya las proyecciones realizadas por medios científicos para los próximos 50 años, o es mejor, lo digo así, para hasta el año 2050, que nos permiten ver que los periodos de lluvia, así como los periodos de sequía, van a ser más prolongados, por un lado, pero también van a tener una aparición más diferente, mucho más diferente a la que estamos acostumbrados de realizar. Entonces no se nos va a hacer extraño que vamos a tener periodos de sequía, por ejemplo, de 1 año, 2 años continuos y hasta 3 años continuos, y eso va a poner en aprietos países tan vulnerables como Colombia por el hecho de estar en la zona tropical. Nosotros estamos preparados para que en esa eventualidad podamos tener recursos y poder tener la captación de agua para el consumo humano. Bueno, digamos que ahí convergen muchísimas situaciones. Por un lado está el tema de la biodiversidad y de los ecosistemas, que son súper importantes para el tema, sobre todo de la captación de aguas. En el caso de Bogotá principalmente tenemos los ecosistemas de páramos, que son unos de los más importantes para el tema de la regulación hídrica. Esos ecosistemas alcanzan a retener entre el 80 y 90% del agua lluvia, y comienzan a soltarla para los ríos, digamos, durante la época seca. Esto es muy importante. En el caso de Bogotá, por ejemplo, el páramo de Sumapaz, que es el más grande del mundo, provee a los bogotanos del 80% del agua que consumimos. Entonces, casos como este, sumados a otros ecosistemas como los humedales y también los cerros orientales, son muy importantes para un evento, digamos, extremo de disminución de las precipitaciones y aumento de la temperatura. ¿Qué más afecta el cambio climático? Especies, por ejemplo. Sí, claro, entre los grandes riesgos que existen está, en primer lugar, la desaparición de la biodiversidad que existe en el planeta, dado a las diferencias de temperaturas que se van a presentar. Tenemos también el aumento del nivel de las aguas del mar a consecuencia del deshielamiento que está ocurriendo por parte de los polos, sobre todo en el polo norte. También de los glaciales, los nevados. Ya hemos leído que en Colombia, por ejemplo, los nevados prácticamente ya no tienen agua o nieve congelada, ¿sí? Y de esa manera vemos que las afectaciones están ocurriendo en un amplio grado de los lugares en los cuales se desarrolla la vida del ser humano. ¿Cuáles son los retos que debe asumir el mundo, el país? Y bueno, trasladémoslo también a Bogotá para enfrentar los periodos de sequía y en general el cambio climático. Sí, mire, tenemos el cálculo siguiente. A partir del año 2011 y hasta el año 2050, la humanidad puede emitir hasta 1000 gigatoneladas de CO2 completamente. Una gigatonelada son 1000 millones de toneladas de CO2, en este caso estamos hablando, para que los televidentes tengan un ejemplo más concreto. Todo el sistema de transporte anual en Europa emite 1 gigatonelada. Entonces, tenemos unas opciones de un volumen determinado de CO2. La política es cada año ir disminuyendo en un 10% las emisiones. Hasta el año 2050 deberíamos emitir 40 gigatoneladas al año. Para ello necesitamos transformar la matriz energética, lo cual se va a realizar en el planeta mediante un fondo que ya se está constituyendo de $300.000 millones al año para que los países en vía de desarrollo cambien su matriz energética de combustibles fósiles a energías alternativas. Y tenemos que realizar a nivel local medidas de adaptación fundamentalmente para que los efectos no nos vayan a dar, digamos, la mala vida que estamos esperando por culpa de una situación de estas. Son muchas las medidas que se pueden tomar a nivel de país y a nivel también de los individuos. Ahí quiero detenerme, por favor, ya para finalizar. Puntualicemos qué recomendaciones le podemos sugerir a los televidentes que empecemos a tomar para enfrentar el cambio climático. Bueno, por un lado está el tema de la cultura ciudadana, por ejemplo, el aprovechamiento de las aguas lluvias es una de ellas. En épocas de sequías va a ser muy importante. El tema también de la disminución o de la cultura ciudadana en torno al manejo de los residuos sólidos. En el caso de Bogotá es algo que nos afecta supremamente
digamos, el tema de cómo se están afectando las rondas de los ríos, la renaturalización que debe tener la ciudad. Nosotros en Bogotá tenemos unas zonas totalmente impermeables que no nos permiten precisamente amortiguar en época de lluvias, que es donde Bogotá más se va a ver afectada más que por el aumento de la temperatura. Entonces digamos que tiene que ver tanto con un tema ciudadano como con un tema también de compromiso a nivel institucional. Gracias, licenciada, por acompañarnos. Ingeniero, también muchas gracias. Recomendación final para los televidentes. Una última. Hombre, el principal problema es el transporte. Por favor, utilicen los medios de transporte público, utilicen la bicicleta, caminen, skateboards, todo lo que se pueda utilizar que no emita CO2. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en Vive el Agua, por las recomendaciones, y todos tenemos que estar muy conscientes de cuidar nuestro medio ambiente. Por ahora, tomen lápiz y papel porque aquí están los cortes de agua programados para esta semana. Los siguientes son los cortes de agua programados por la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá para la siguiente semana. Mantenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales, tuberías, grifos y sanitarios, entre otros. Lave los tanques de almacenamiento mínimo 2 veces al año. Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio. Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmalas antes de 24 horas. ¿Sabes en qué año se realizó el primer plano de aguas de Bogotá? A. 1789. B. 1798. C. 1780. La respuesta más adelante. Temas de interés nacional son tratados aquí en Vive el Agua. Se cumplen más de 60 días desde que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, presentó su pliego de peticiones de 30 páginas a Avianca y se completan más de 20 desde que, a falta de un acuerdo con la aerolínea, el sindicato decidió entrar en cese de actividades. Según la Aeronáutica Civil, Avianca podrá contratar extranjeros para enfrentar la huelga. Esta resolución sería temporal y aplicada por un periodo máximo de 3 meses. Los pilotos en huelga anunciaron acciones legales, anunciando la ilegalidad en esta resolución de la Aeronáutica Civil, ya que desconoce lo dispuesto en las leyes y el Código Sustantivo del Trabajo, que prohíbe reemplazar a trabajadores que están en huelga. La Central Unitaria de Trabajadores CUT mostró su apoyo a los sindicalistas de Avianca y aseguró que, al igual que ACDAC, rechaza la autorización para los contratos de pilotos extranjeros. Buenas tardes. Desde la subdirectiva CUT Bogotá, Cundinamarca, queremos manifestar que las peticiones de los pilotos en Avianca es legal y legítima, en razón a que otro grupo de trabajadores del mismo holding de Avianca viene recibiendo los beneficios que están solicitando los pilotos en su pliego de peticiones. Esta es una confrontación que ha propiciado las rabiosas declaraciones del señor Efromovich para contrarrestar los derechos de los trabajadores, especialmente de los pilotos. Venimos desarrollando procesos de acompañamiento, de solidaridad, porque esta tiene una connotación más allá del pliego de peticiones en ACDAC. Es atentar contra el ejercicio autónomo y constitucional del derecho a la huelga por parte de los trabajadores cuando no hay acuerdos con el empleador. Hoy estamos enfrentados a una guerra de medios que distorsionan las peticiones y el propósito loable que encarna la Asociación Colombiana de Aviadores de Colombia, ACDAC.
ellos tienen la razón, nosotros lo acompañamos, razón por la cual le hacemos un llamado vehemente al señor Efromovich que deje la rabia y que más bien disponga de diálogo con ACDAC. Vamos a continuar en la tarea de respaldo y de movilización porque la huelga en Avianca, en cabeza de ACDAC, es legal y es legítima. Desde el 20 de septiembre son varias las medidas jurídicas por las que han optado las partes para solventar la discusión. El pasado lunes el sindicalismo se movilizó en Bogotá en apoyo a los pilotos de Avianca, agremiaciones, el Comando Nacional Unitario conformado por las centrales sindicales y un número importante de organizaciones sociales, al igual que diferentes sindicatos de trabajadores, marcharon en inmediaciones del aeropuerto El Dorado para respaldar el pliego petitorio de los pilotos y manifestar su rechazo a la declaración de ilegalidad a la huelga y al manejo que el Ministerio de Trabajo le está dando a este conflicto laboral. Entre tanto, los 702 pilotos de ACDAC se mantienen firmes en la huelga, dispuestos incluso a correr el riesgo de que Avianca los despida. Les compartimos una denuncia que nos llega desde una de las subdirectivas a nivel nacional. Un honor y un placer estar aquí en este programa Vive el Agua, gracias a Sintran de Subdirectiva Bogotá, grandes luchadores de clase que nos han demostrado cómo es que se realiza la defensa por los derechos de los trabajadores y la responsabilidad que tienen en cuanto al tema social en la ciudad de Bogotá y en todo lo que significa Sintran de Subdirectiva Bogotá. Nosotros, representantes de afiliados del sindicato Sintran de Subdirectiva Cali, tenemos por informarle a la opinión pública que la empresa UNEPM Telecomunicaciones sigue arraigadamente con la persecución sindical, tanto a los líderes sindicales que representamos a los trabajadores, como a los trabajadores que muestran afecto, apego y solidaridad con esta lucha que estamos haciendo por los trabajadores y sus familias. Es así como la empresa en días pasados instaló dentro del computador del presidente del sindicato, instaló un aplicativo al estilo La Tiranía Uribe para grabar, escuchar audios, escuchar videos, e inclusive con el computador apagado pueden percibir todo lo que suceda dentro del computador para tratar de hacer una persecución sindical y afectar muy probablemente el derecho al trabajo de este directivo. A cuentas de eso, también arraigadamente empezó a retener las cuotas sindicales que ya le ha descontado a los trabajadores con el fin de que el sindicato no cumpla con su objetivo y su finalidad. No contentos con esto, ahora los trabajadores afines a nuestro sindicato les está haciendo una persecución, como no los pudo echar sin justa causa debido a que tenemos un fuero circunstancial que nos permite tener a los trabajadores cobijados por el fuero, ahora los está tratando de echar con justa causa, llevándolos a unos descargos disciplinarios irrisorios. Es así como en la semana anterior llevó a una compañera, Carmelena Tafur, la lleva a descargos disciplinarios con unas falsas amonestaciones y con un tipo de falta leve, la tratan de convertir en una justa causa para arrebatarle y despojarle su puesto de trabajo. En aras de preservar el derecho al trabajo, hoy le informamos a toda la comunidad para que se solidaricen y nos apoyen con esta lucha que cada vez se acrecenta más en contra de los trabajadores por parte de UNEPM Telecomunicaciones y de Marcelo Cataldo, su presidente, quien con esto trata de acabar con la empresa nuevamente. Gracias. Historias de vida, historias que compartimos con ustedes de los trabajadores de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Gente que se destaca. Y nuestro personaje de esta semana es José Rojas. Él es un compañero que es ayudante sexto y lleva 25 años con nosotros en la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Ingresé a la empresa de acueducto hace 25 años. Ingresé como ayudante sexto. Dentro del cargo de ayudante sexto, mis funciones eran limpieza de canales manualmente, sumideros y ayudante de varias máquinas. A los 5 años concursé para ayudante quinto de maquinaria. Las funciones mías era estar pendiente de la maquinaria, engrasar la maquinaria, mantenerla lista para que el operador pudiera hacer su trabajo. Duré aproximadamente 6 años. Concursé como operador técnico especializado, donde aprendí a operar toda la maquinaria en la empresa y pues gracias a Dios es el momento que estamos en esas funciones. De mis compañeros pues les comento que
Es diferente el trabajo de oficina a los de terreno, visto que nosotros estamos trabajando con el usuario, tenemos mucho contacto con el usuario, se entera uno de muchos trabajos, muchos problemas que tienen los usuarios, y así uno les puede ayudar a solucionar los problemas. Yo le agradezco a la empresa que me ha dado para mi vivienda, me ha dado para el estudio de mis hijos, me ha dado para sacar mi hogar adelante, y me ha dado incluso para mis padres, que recibieron también muchas bendiciones aquí del servicio médico por cuenta de la empresa de Acueducto del Alcantarillado de Bogotá. Tengo 3 hijos, de los 3 hijos que tengo son ya 2 profesionales, me queda el menor que ya, gracias a Dios, está muy cerquita a ser profesional también. Y para el sindicato, pues les agradecemos que gracias a ellos tenemos nuestra convención colectiva, tenemos todos los recursos que necesitamos, nos ayudan con la protección de seguridad industrial y todo se lo debemos al sindicato. La lucha ha sido de todos. ¿Sabes en qué año se realizó el primer plano de aguas en Bogotá? La respuesta es la C, 1780. La ciudad de Santa Fe en 1763 tenía 2.000 casas y su extensión era de longitud 24 cuadras y 12 de latitud. En agosto de 1780 tomó el Cabildo una medida de especial importancia y que indicaba la magnitud que tenía ya la red de acueducto. Ordenó que el fontanero y el regidor de aguas elaborara un plano de aguas de la ciudad. El plano se elaboró varios años después del acueducto. Dicho plano cuenta con tinta roja, la marca de todas las cañerías, cajas de reparto a los edificios que la gozaban y al margen una lista numerada con el nombre del dueño de cada finca y constancia de la cantidad de agua al que tenía derecho. Y aquí está nuestra sección ¿Cómo vamos? Les contamos lo que está haciendo nuestra subdirectiva. Sintra Emsdes, subdirectiva Bogotá. Hoy queremos denunciar ante los trabajadores y la preocupación que se ha venido presentando entre los mismos es que la existencia de un tercer sindicato en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Es efectivamente cierto, no se puede negar. Lamentablemente hace un par de meses aparece un nuevo sindicato en esta empresa. Se habla de cerca de 17 personas afiliadas, casi todas en su mayoría por contratos a término fijo, y unos cuantos que están a término indefinido, que no llevan más de 5 o 6 años en esta empresa. Es lamentable llamar la atención de los trabajadores que sigamos facilitando la división entre los trabajadores para que el modelo neoliberal que pretende arrebatar lo público para entregárselo a los privados, lo facilitemos de esa manera. Con la creación de un tercer sindicato, lo que estamos haciendo es deslegitimando la representación de la organización sindical mayoritaria que lleva más de 80 años en esta empresa. El llamado para la comunidad trabajadora, para todos los beneficiarios de esta convención colectiva, es que no debemos olvidar que aquí solo rige una sola convención colectiva que lleva más de 80 años, que el resto de sindicatos que han aparecido simplemente han sido sindicatos generados por las mismas administraciones para debilitar la fuerza de la organización sindical. Hoy Sintra Emsdes a nivel Bogotá tiene cerca de 2.600 afiliados. Seguimos siendo el sindicato fuerte, seguimos siendo el sindicato mayoritario. El llamado para esos 17 trabajadores que decidieron irse a crear una nueva organización sindical que tiene toda una filosofía diferente a la filosofía de Sintra Emsdes, que es clasista, es que retornen a las bases de la organización sindical, que son bienvenidos a ser parte de esta junta directiva en los procesos electorales, y que es la forma de que a través de esa unidad en torno a Sintra Emsdes podamos vencer los intereses del capital, que es llevarse en esta empresa para el sector privado. Así que invitarlos a la reflexión y a que nos unifiquemos todos en torno a Sintra Emsdes, subdirectiva Bogotá, el sindicato que lleva más de 80 años y que su convención es única y es difícil de plagiar y es difícil de que una administración vaya a entregar esos mismos derechos de manera fácil. Llamar la atención a la administración, que la administración no se preste
para otorgar permisos sindicales que no están concebidos todavía a través de convenciones colectivas, porque lo que se manifiesta es que este sindicato hoy ya tiene permisos sindicales sin existir la negociación a través de unos permisos como los que tiene Sintraende Subjetiva Bogotá. Entonces, el llamado para todos es unidos en torno a Sintraendes, alistarnos para lo que se viene, compañeros y compañeras. La situación no es la mejor, ya sabemos lo que manifestó la ANIF en torno a que esta empresa debía ser privatizada, y pues esos son los intereses de un modelo que hoy viene por lo público. Entonces, por favor, atentos a los llamados de la organización sindical. Y así finalizamos Vive el Agua. No olvide ver nuestros programas en el canal de YouTube y también interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. El agua es vida y no se privatizará la vida. Feliz tarde para todos.